Salmo 103, del versículo 1 al versículo 5, Salmo 103, amén. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa dar gracias a Dios. ¿Qué significa dar gracias a Dios? Entonces vamos a leer allí y vamos a mirar lo que el espíritu del texto nos quiere decir, qué es lo que quiso decir David, ¿cierto? Allí, y por qué David se hablaba a sí mismo de importancia de reconocer de reconocer a Dios sobre su vida. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordias, Él que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver algo especial en la palabra, y es que la palabra, en muchas partes de la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento y bueno, y muchos también en el Nuevo Testamento, el Señor está invitando a que seamos agradecidos. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que a veces, como hemos sido educados en una cultura un poco egoísta, ¿no? Porque somos muy egoístas y demandantes y pensamos que todo nos lo merecemos y que a la gente tiene que hacernos favores, pues esa parte se ha perdido, hermano, se ha perdido mucho el sentir de ser agradecido. Y entonces escuche bien esto, porque cuando la Biblia menciona muchas veces hay que ser agradecido, Dios lo hace con una razón. Y fíjense que no es una sugerencia, se acuerda la Biblia, es un mandato. Dios manda que seamos agradecidos, especialmente los que hemos tenido conocimiento del Señor. Es decir, siempre que tú veas un cristiano, vas a darte cuenta que debe ser una persona agradecida. Amén, debe ser agradecido. Entonces vamos a ver qué significa ser agradecido, hermanos. ¿Qué significa ser agradecido? Porque realmente, mi amado hermano, lo que está diciendo acá el texto, vean lo que dice, vuelvo a leerlo, dice, David se dice a sí mismo, David habla a sí mismo, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo tu ser su santo nombre. Y bendecir, bueno, ¿cuántos saben que nosotros no podemos bendecir a Dios porque Él es la fuente de la bendición? Pero cuando David está diciendo bendiga todo mi ser su santo nombre, lo que está refiriéndose es que él debe ser agradecido. El decir bendigo a Dios no significa que tú le estés dando algo a Dios, significa que tú estás reconociendo que todo lo que tú tienes y lo que tú eres, todo se lo debes a Él. Amén. ¿Cuántos saben que es verdad? Tú no estarías acá, ni yo tampoco estaría acá si no fuera por su gracia. Amén. Así que veamos un poco acerca de lo que es la gratitud. Y estaba mirando un poco en el diccionario de la lengua española, qué es gratitud. Y si ustedes miran en su celular allá, buscan la palabra gratitud en Google, van a darse cuenta que hay una definición que da el diccionario. El diccionario dice que gratitud es un sentimiento. Es un sentimiento de una persona que reconoce que ha recibido algo de alguien y que por lo tanto esa persona siente en su corazón responder a ese favor recibido. Pero note algo, dice es un sentimiento. Y yo quiero decirte algo, que gratitud no necesariamente es un sentimiento, va mucho más allá de un sentimiento. Gratitud realmente es una virtud que viene de un carácter transformado por el Espíritu Santo. Es decir, que es un fruto realmente que demuestra que realmente nosotros caminamos en fe. Porque una de las cosas que decimos es mucho, nosotros caminamos por fe, gloria a Dios, y todo lo adquirimos por medio de la fe, pero una de las evidencias más grandes de la fe es aprender a ser agradecido en medio de cualquier circunstancia. ¿Aló? Entonces esa es una de las cosas importantes que tenemos que aprender a ver, y por eso, mi amado hermano, vemos eso que es muy importante. Entonces vamos a definir un poco eso, la gratitud. Y la gratitud es un fruto bendito de la gracia de Dios. Amén. Entonces, qué importante ser agradecido, hermanos. Lamentablemente, en nuestra trayectoria de pastores, nosotros ya cumplimos 20 años como pastores, más de 20 años. Nosotros fuimos ordenados en el año 99,
como pastores. O sea, cuando Chávez llegó al gobierno, nosotros llegamos al pastorado. Buena comparación, ¿no? O sea que hace ya como 25 años que somos pastores, ¿cierto? Y pastores aquí de la iglesia, pues somos desde el 2004, desde el 2004 hemos sido pastores. Y algo que hemos visto pasar por mucha gente es que la gente regularmente tendemos, y me incluyo, tendemos a ser un poco ingratos. Y cuando yo veo una persona ingrata, veo una persona que va a luchar demasiado contra las circunstancias de la vida. Lo hemos visto, amados hermanos, gente que no agradece. Y yo no estoy hablando de agradecimiento como un formato, como algo, como un cliché que te dijeron a ti, oye, di gracias. Y como que la gente a veces dice gracias, pero como el Dios te bendiga que dicen en los buses, ¿no? Que se sube el vendedor y dice, Dios lo bendiga a todos, gracias por el saludo a todos los que me hicieron saludo, ¿cierto? Entonces no bendigas nada. Entonces una persona que no tiene a Dios en su corazón no tiene la capacidad de bendecir. ¿Me entiende? Cuando usted dice, el atracador te está atracando y te está diciendo Dios te bendiga, ¿cierto? Pues él no tiene capacidad de bendecir porque no tiene a Cristo en el corazón, no tiene la bendición. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de bendecir. ¿Cómo le parece? Porque Cristo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, escuche esto. Asimismo, la gratitud muchas veces se ha vuelto una palabra de cliché, ¿cierto? Como una palabra que suena como culturalmente bien, ¿cierto? Y bueno, diga gracias, y bueno, muchas gracias, pero no lo sientes, lo está diciendo de labios para afuera, pero en realidad eso se nota también en la expresión, se nota en la reacción. Cuando una persona es agradecida, hermano, esa persona no puede estar tranquila y dice, gracias, oye, me siento muy contento y hace algo, o sea, lo hace reaccionar ante ese favor recibido. Y entonces eso es lo que Dios espera de nosotros, o sea, continuamente que demos gracias. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿hay más versículos en la Biblia que hablan de gratitud? Desde luego, los salmos están llenos de acciones de gracias. Y usted va a notar que los salmos son canciones que elevó el salmista en su momento, pero no estaban en momentos de paz, estaban en momentos de sazón. Había persecución, había enfermedad, y sin embargo el salmista termina diciendo, Señor, gracias, porque tú nunca nos has abandonado. Es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Pablo escribía una y otra vez diciéndole a Tito, a Timoteo, a las iglesias, agradezcan a Dios. Si tienen algún problema, agradezcan a Dios. O sea, la oración no solamente debe ser peticiones, sino debe ser gracias, Señor. Ahora, qué interesante ver eso. ¿Qué opinas tú de eso, amor? Bueno, gloria a Dios, porque hoy es, como decíamos y nos está predicando nuestro pastor, hoy es un día muy especial, un día de acción de gracias, pero que la acción de gracias no se convierta solamente en el día de hoy de acción de gracias, sino que nosotros al igual que el salmista, ¿no? Que el salmista podamos tener un corazón agradecido. Por eso David era un hombre que Dios le permitía escribir salmos. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón agradecido. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben la historia de David, que David era perseguido por Saúl, que David tenía muchos problemas, que David era menospreciado en su casa. Sin embargo, él iba a cuidar sus ovejas con acción de gracias. Y ahí, en medio de cuidar esas ovejas, de hacer cosas como un día yo predicaba, lo que no me gusta, nacieron muchos salmos de comunión con Dios. Si David tuviera un corazón lleno de queja por estar cuidando esas ovejas, no hubiese podido escribir esos salmos. Tantos salmos que escribió David reflejan la comunión de David con el Señor, una comunión de gratitud, porque es más fácil quejarnos que dar gracias. A veces nos duele la boca para dar gracias. A veces creemos, mis amados hermanos, que el Señor tiene obligación de darnos muchas cosas cuando nosotros vivimos es por gracia. ¿Qué es gracia? Lo que nuestro pastor nos está enseñando. El Señor nos da lo que nosotros no merecemos. ¿Qué nos da? Amor. ¿Qué nos da? Sanidad. ¿Qué nos da? Paz.
¿Qué nos da? Gozo. ¿Qué nos da? Liberación. ¿Qué nos da? Armonía. Aleluya. En medio de las circunstancias difíciles. Yo creo que, al igual que David, mis amados hermanos, nosotros tenemos que practicar algo. Yo cuando estaba pensando en qué dar gracias al Señor, hay algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, y es pedirle a Dios que nos dé un reto para el 2025, y el reto es ser agradecidos, y el reto es tener una vida de gratitud, primeramente con el Señor. Quien no tiene una relación con Dios no sabe darle gracias, y tampoco tendrá un corazón agradecido para las personas con quien tiene alrededor. Solamente tiene un juicio. Pero nosotros vamos a poner un reto. Coloque un reto para el 2025. En enero casi siempre se habla de los hábitos, de los buenos y malos hábitos. Bueno, me voy a proponer hacer dieta, me voy a proponer a leer la Biblia en un año, me voy a proponer a orar, voy a tener el hábito de leer un libro. Pero mis amados hermanos, nosotros como seres humanos somos de hábitos, pero hábitos malos. Empezamos un año con un hábito de oración, con un hábito de gratitud, y terminamos en queja. Pero Señor, ¿por qué si yo siendo bueno? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Tenemos que escribir en nuestro diario para el 2025. Mi reto para el 2025 es ser agradecido. Ser agradecido. Cuando yo soy agradecido, vivo feliz. Porque tenga el trabajo que tenga, yo le doy gracias, Señor. Voy a ir a mi trabajo con gratitud. Tenga el hogar que tenga, voy a decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás conmigo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su iglesia? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su iglesia? Yo sé que hay gente que nos acompaña hoy. Yo sé gente que aún no tiene identidad con la iglesia. Pero cuando usted aprende a tener identidad en su iglesia, usted aprende a ser agradecido. Amén. A ser como Derli escribió esas frases, a decir, Señor, gracias. Doy gracias, Señor, por mi casa de fe. Doy gracias, Señor, por mis pastores. Aleluya. Doy gracias, Señor, por mi líder. Doy gracias, Señor, por mis anfitriones. Así es. Entonces, tenemos que tener ese corazón de agradecido. Amén. Porque tú decías algo ayer, y es que la persona tacaña y la persona desagradecida son personas amargadas. Regularmente Regularmente. son personas amargadas. Usted las ve, y por eso el Señor nos dice, aprendan a dar gracias. Recordamos 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Entonces, el agradecimiento es la voluntad de Dios, amados. Es el sello de nuestro cristianismo, es ser agradecidos, porque una persona ingrata es una persona que camina en pecado, porque está dependiendo de sí, o cree que las cosas se las merece, ¿cierto? Entonces, fíjense que el salmista, como volvimos a ver en el Salmo 103, lo que nos invita es a meditar cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos mirar? No miren tanto lo material. Escuchen, aunque si hemos sido bendecidos materialmente, lo que tenemos que ver es que tenemos que meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. Es darle valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros tenemos revelación de lo que Cristo hizo en la cruz, eso nos va a llevar a desarrollar una vida de gratitud. Porque imagínese usted que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. Él tomó esa posición por nosotros, murió voluntariamente por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Él fue separado del Padre por amor a nosotros. Él recibió el castigo por nosotros. Entonces, cuando yo tengo claro qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, entonces necesariamente tengo que desarrollar una gratitud. Digo, Señor, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso por mí? Entonces,
Cuando el salmista dice, bendice alma mía al Señor, lo que está diciendo es, ni se te ocurra, David, o en este caso José Antonio, olvidarte de los beneficios recibidos en la cruz. O tal vez puede ser que tú seas consciente de ello, pero tal vez también cuando tú eres consciente de ello, tú sientas que eres merecedor de esos beneficios y eso te puede llevar a la ingratitud. Entonces hay dos tipos de cristianos en realidad. Unas personas que por ignorancia no entienden lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y otro tipo de cristianos son aquellos que, entendiendo la obra de la cruz del Calvario, creen que lo que hizo Cristo por ellos se lo merecía. Ninguna de las dos es correcta. Ambos tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, por eso, amados hermanos, lo que Dios quiere es simplemente que demos gracias. Fíjense que cuando Pablo empieza a escribir sus cartas a las diferentes iglesias, por ejemplo a Colosas, ¿cierto? Allá en Colosenses capítulo 2 versículo 7 y versículo 12 dice que tenemos que abundar en acciones de gracia. Vaya conmigo a la Biblia en Colosenses 2:12. Dice, mira, el 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, yo le decía a Pablo, ¿qué quisiste decir? ¿Por qué tanta insistencia en que seamos agradecidos? Y es que la razón fundamental es que tú no vas a tener mayor revelación hasta que tú hayas comprendido la que ya tienes. Si tú no disfrutas la revelación que ya tienes, no esperes que mayor revelación, o sea, Dios no te va a dar mayor revelación hasta que tú no aprendas a agradecer por lo que tienes. Entonces, Pastora decía algo muy interesante: aprendamos a agradecer donde Dios nos puso. ¿Cuántas veces hemos pasado una hoja de vida y nos han venido a decir, pastores, voy a pasar una hoja de vida y le pido oración? Y orábamos por eso, el Señor le abrió puertas, le dio gracia a esa hoja de vida delante de tantas hojas de vida, pasó la prueba delante del psicólogo, de la persona en que lo entrevista, por fin logró el trabajo. ¿Y qué pasa con la mayoría? Le voy a decir una cosa, más del 80% de las personas que piden por un trabajo, lo reciben y a los 3 meses ya están renegando el trabajo. Están renegando del jefe, están renegando de los horarios que les tocó, están renegando de todo y algunos ni siquiera se acuerdan del Señor a quien oraron por esa petición. Entonces, ¿qué vemos acá? Un corazón ingrato. Es decir, que las personas buscaron a Dios con el propósito equivocado. ¿Por qué? Vino a la iglesia por una necesidad material, la cual oramos a Dios, Dios se la concedió, pero el corazón se vio ahí. Cuando la persona le concede a Dios eso, se ve. Si la persona persistió y vino a la iglesia y se comprometió, es una persona agradecida. Pero si la persona por causa de ese trabajo se alejó de Dios, es una persona ingrata. Y vas a darte cuenta que personas de esa manera son personas que están renegando, personas que están hablando mal, esa iglesia, no me gusta esa iglesia, no me gusta cómo predican, no me gusta cómo oran, no me gusta la hermanita fulanita, no me gusta el hermano que se para ahí en la puerta que tiene acento costeño, no me gusta el otro, ese que es hincha del Nacional no me gusta. Todo momento están buscando un motivo para criticar. Escuche, personas que critican de esa manera son personas desagradecidas. Yo le compartía, y tal vez ustedes saben, pero no, yo no hablo de los que están actualmente en Niños de Promesa, pero muchos de los que pasaron por Niños de Promesa, no todos, recibieron beneficios de Niños de Promesa. Un patrocinador, me contaban el pastor Paul, que cuando llegamos allá, ellos colocan la foto de los niños en una pared gigantesca, en una mesa así, y cuando terminan los cultos en Estados Unidos, la gente sale y mira las fotos. Está aquí Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, África, Zambia, está China, está todos ahí, y miran los niños y bueno, y le dicen a la esposa, yo quiero patrocinar uno de estos niños, son muchos caras ahí. Y cuando llegan y escogen uno de Colombia, y cuando llegan y escogen uno de Catalina, dice, wow, esa es la gracia de Dios. Yo digo, Señor, entre tantas fotos que escojan este niño, y claro, los cogen, el padrino de su necesidad manda un giro para que le hagamos mercado al niño, una para que le ahorremos para la educación,
una para que se le regale un cumpleaños o una Navidad, de pronto usted dirá, eso no es nada, pero para él es mucho. Y entonces hay muchas personas que no son tan ingratas, que no hacen las cartas bonitas, por ejemplo. Hacen cualquier mamarracho en una hoja, tome padrino, porque nos hemos acostumbrado en una cultura a ser demandantes, y entonces creemos que todos nos lo merecemos. Entonces, que el gobierno nos dé subsidios, que nos colamos en el Transmilenio, creemos que nos lo merecemos. Es una cultura demandante, hermano, que no está dispuesta a dar nada. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos de los que han salido de promesa han salido con ingratitud. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Y muchos de los que estuvieron en promesa se fueron de la iglesia. Y si tú te los encuentras en la calle y te ven a ti, te cambian de andén. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué se le dio? ¿Qué pasó en esa persona? Espíritu de ingratitud. Porque estamos en una cultura que demanda, mas no estamos dispuestos a dar. Por eso el Señor después dice, mayor bendición está en el dar que en el recibir. Yo espero que los que están en promesa actualmente no vayan a tener esa actitud de ingratitud. Por eso cuando usted ve que le pedimos una carta para el padrino, pedimos que sea bonita esa carta, que sea bien hecha, que se le note el cariño, el amor, el esfuerzo, que las palabras que están ahí sean palabras que dicen, padrino, muchas gracias, no te conozco personalmente, pero gracias porque me estás mandando una bendición a mí y mi familia. Eso es gratitud. Entonces es lo que queremos desarrollar para el 2025, hermanos. Dios quiere que seamos agradecidos. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos corazones agradecidos hay? No dígame, solamente delante del Señor. Si somos agradecidos en oración, cuando vamos a la presencia del Señor, ¿qué es lo que le decimos? ¿Cómo empezamos a orar? El Señor, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, el mismo Jesús, nuestro Salvador, empezó a enseñarles a orar. Y el Señor empezó a decirles, llámenme Padre, llamen a Dios Padre. Quiere decir, acérquense a mí con confianza. Pero yo tengo que acercarme al Señor diciendo, Señor, gracias. Gracias porque me diste la vida. Gracias porque los servidores saben cómo de pronto son los audios que le envío. Les digo, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Porque cuando yo me miro al espejo me digo a mí misma, este es el día que hizo el Señor. Me alegro y me gozo en Él. El Señor, mira, los que más tienen derecho son los hijos de Dios, los cristianos. Digan amén. ¿Por qué? El Señor nos dio no los derechos que pide el mundo. Que el mundo dice, yo tengo del derecho. Que hago valer mis derechos. Pues el Señor a ti te dio derecho no para ir a mendigar. El Señor te dio derecho para reprender al diablo. El Señor te dio derecho para tener un corazón agradecido. El Señor te dio un derecho para empoderarte. Ese es el verdadero derecho. El Señor nos dio el derecho. El diablo nos había despojado a nosotros, de nuestros derechos como hijos. Un cristiano lleno, mi amado hermano, desarmado, el diablo puede hacer lo que quiera con él. Quítele a un soldado su arma y mándelo a la guerra. El cristiano, Dios, el mismo Jesús, en la cruz del Calvario, lo empoderó de un derecho. Usted puede reprender al diablo en su casa, en su vida y echarlo fuera en el nombre del Señor. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo tengo un corazón agradecido. Yo hago efectivo ese cheque en blanco. Cuando no solamente me quejo y pido, sino digo, Señor, gracias. Señor, gracias, gracias. Por eso mi reto para el 2025 es ser agradecida. Repítale, dígale delante del Señor, mi reto para mí
en el 2025 es ser agradecido. Aleluya, gloria a Dios. Eso es. Aquí estábamos leyendo donde dice nuestro pastor en Colosenses 2, versículo 7, pero vamos a leer desde el 6. Miren su Biblia. Si alguien no tiene una Biblia a su alrededor, mira, dígale, le comparto acá mi Biblia. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Andad en Él. O sea, el Señor no te trajo a la iglesia para verte derrotado. El Señor no te trajo a la iglesia para que el diablo te pisotee, para que las circunstancias te ganen. El Señor te trajo a la iglesia para lo siguiente. Amén. Ahí dice en el versículo 7, dice, para que arraigados y sobreedificados. ¿Dónde nosotros somos edificados? ¿En nuestras casas? ¿Dónde somos edificados? En la iglesia. En la iglesia. Nosotros somos edificados. Nosotros nacimos, andamos en el Señor, pero somos edificados en la iglesia. Usted es edificado cuando viene a escuchar la palabra de Dios. Usted es edificado cuando es confrontado con la palabra de Dios. Usted es edificado cuando la palabra del Señor quita el velo que el diablo le tenía. El diablo tenía un velo sobre tu vida diciendo, eres un derrotado, eres un fracasado. Y viene el Señor y dice, yo te doy nuevos comienzos. Amén. Yo tengo un futuro glorioso para ti. Pero hay gente que anda, mi amado hermano, con el bulto atrás, el bulto de carga. El Señor dice, despójate de todo peso, despójate de todo peso. Dígale al que se está durmiendo al pie suyo, despójate, despójate, despójate de todo peso, despójate de todo peso, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuál es el peso? El peso de la ingratitud, el peso de la ingratitud. Amén. Hay un peso que no nos deja avanzar, no pesos, sino ojalá que tuviéramos pesos y diéramos al Señor, pero hay un peso que no nos deja avanzar y es el peso de la ingratitud. Amén. Es el peso de la tacañería, es el peso. Mire que a veces somos tacaños hasta para decir un gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ay. Entonces, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Como que, ay, qué pereza, así que... Ay. Gloria a Dios. Pereza hasta para venir a la iglesia, pereza. Sí. Pero no nos da pereza para hacer lo incorrecto. No nos da pereza para ir a hacer lo que al Señor le desagrada. Y el diablo está feliz. Cuando tú bailas, el diablo es tu pareja. Cuando tú peleas, el diablo te está haciendo barra. Dele más duro, hágale que así. Cuando tú eres desagradecido, el diablo mismo está diciendo, y no has visto lo otro, y no has visto lo que te dijo, y no has visto lo que dijo. Pero aquí dice algo poderoso aquí en esta parte, en el versículo 7 dice, edificados en el Señor, o sea, en su palabra, y confirmados en la fe, gloria a Dios. Así como habéis sido, ¿qué? Enseñados. Miren su Biblia, así como habéis sido enseñados. Seguro que dice así como habéis sido enseñados. Abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Un reto para el 2025, abundar en acciones de gracias. Escríbalo en cualquier lugar de su casa. Mi reto es abundar en acciones de gracias. Amén. Cuando tú abundas en acciones de gracias, lo imposible se hace posible. Amén. Sí, sí. Cuando tú abundas en acción de gracias, lo imposible se hace posible. Yo de verdad que he estado sorprendida con el Señor, porque he aprendido a darle gracias en cambio de pedir.
cuando he tenido esa actitud, por lo menos bendigo el corazón generoso de alguien ayer que nos dio pavo y nos dio pernil, una familia hermosa. Una cosa preciosa, yo digo, amor, mira, cuando nosotros damos gracias, el Señor cómo abre las ventanas de los cielos. Y bendigo a esa familia, que los cielos se abran Amén. a favor de ustedes. Que los cielos, porque ellos fueron agradecidos por la enseñanza de pronto, porque Dios tocó sus corazones. ¿Qué es más fácil, iglesia, dar o recibir? Fácil. Pero ¿quién es más Uy, bendecido? hermano, Dios mío. Sí, Hablando económicamente, ¿qué es más fácil, dar o recibir? claro. Claro. Yo no sabía que había una iglesia tan espiritual, Dios, tan espiritual. Amén. ¿Qué es más fácil, dar o recibir dinero? Recibir. Quitémonos, hermanos, la falsa espiritualidad y digamos, es más fácil recibir del dinero que dar. ¿A cuánto nos cuesta dar? A veces, muchas veces, mira que decimos amén y gloria a Dios, ni sabemos por qué. Yo veo que a veces decimos, el Señor dice que demos los diezmos, y hay personas que nunca dan diezmo y dicen amén, gloria a Dios. Dios, ubícate. El Señor dice, canten con entendimiento y hablemos con entendimiento, que mis acciones sean coherentes con mis palabras, que mis acciones sean coherentes con mis palabras, porque la palabra del Señor dice, ¿cuánto nos cuesta meter la mano al bolsillo y darle al Señor lo que le corresponde? Amén. Sí. ¿Cuánto es más fácil recibir que dar? Es más fácil. Si a usted le dicen, mira, te voy a dar 100,000 pesos, tú te pones feliz, gloria a Dios. ¿O soy solamente yo, hermanos? Mira a su hermano, ¿te pones feliz si yo te daría 100,000 pesos, si te lo regalo? ¿O te pones triste? ¿O te pones aburrido? Dice, uy, no, terrible. Hermanos, por lo menos sonríale al que está al lado. Si no le pregunta, dígale, Cristo te ama. Dé una risa con generosidad. Dé una sonrisa con generosidad. Gloria a Dios. Entonces es más fácil para nosotros, los seres humanos. Pero si eso pasa en la iglesia, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y los que aman a Dios? Al mundo le queda fácil recibir, pero no dar. Pero tú que eres un hijo de Dios, tú que has sido arraigado en Jesucristo, edificado en Él, transformado, liberado, tú tienes que ser diferente a los que están afuera. Luchamos, sí, con nuestra carnalidad, pero quien vence es el que está en nosotros. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Si así es, cuénteme, mi amado hermano, ¿cuál es la diferencia del que está en el mundo y el que está en Cristo? Gracias. Tiene que haber una diferencia. Porque la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, luchábamos con eso, seguimos luchando porque no es fácil, pero cuando somos edificados, abundamos en acciones Amén. de gracias. Ahora, hay algo que el salmista también dice, y es que ustedes ven el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová. Lo que está queriendo decirnos el Salmo es que uno tiene que ser intencionado cuando uno da gracias. Debemos olvidarnos del cliché, de, sí, ya uno lo dice mecánicamente, gracias, no, sino que hay una intención de ser agradecido. Entonces Dios quiere que nosotros seamos intencionales como personas agradecidas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres agradecido, estás demostrando que estás caminando en fe. Muchas personas hablamos de fe y decimos fe es creer lo que no se ve, es la percepción de todo lo que no existe. Está bien,
Pero lo que es la evidencia más práctica de la fe es precisamente el agradecimiento. Así que el agradecimiento es lo que abre las puertas. Entonces la gasolina de la fe es la gratitud. Entonces por eso, si ustedes miran en Filipenses 4:6, hay una hojita atrás de donde estaban, de Colosenses, miren ustedes Filipenses 4:6, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces lo que está diciendo a la fe, la gasolina de la fe se llama acción de gracias. Primeramente, mi acción de gracias es para ¿con quién? Para con Dios. Pero en segundo, cuando yo soy agradecido con Dios, me empodera para ser agradecido con la persona que yo veo. Porque si yo no soy agradecido con la persona que yo veo, ¿cómo puedes decir tú que eres agradecido con alguien que no es? Cuando tú reconoces que todo lo que tienes y lo que eres viene de Él, entonces realmente estás caminando en fe. Entonces fíjense algo, que los ingratos están en Romanos capítulo 1. ¿Recuerda usted Romanos 1 cuando habla de que la humanidad rehusó glorificar a Dios, o sea, darle gracias, y en lugar de eso se envanecieron en sus propios razonamientos? Y por eso vamos a encontrar la frustración o el drama que hoy vive la humanidad. Hoy vamos a mirar que Romanos 1 describe todos estos movimientos modernos que hay hoy en día, que no los voy a decir, pero usted ya sabe. ¿Sí o no? Esos movimientos modernos que están enseñando filosofías, que están enseñando todo eso. ¿Por qué? Porque son ingratos. Ellos van en contra de la cuestión natural del hombre, de la humanidad. Entonces, por eso, mi amado hermano, la Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos. Porque cuando tú eres agradecido, miras hacia atrás y dices, Señor, sí, pasé por momentos difíciles, pasé por situaciones adversas, pero el Señor me ha sostenido. Él me sacó del lodo cenagoso, Él me puso mis pies en terreno firme. La gratitud me enseña a conocer a Dios. ¿Aló? La gratitud me enseña a conocer a Dios. Diga conmigo, la gratitud me enseña a conocer a Dios. Y por eso vamos a ver que el Salmo 103 es un producto de una persecución, porque en medio de la persecución David se enfocó no en el problema, escuche esto, sino se enfocó en los atributos de Dios. ¿Se lo repito? ¿Qué hizo David en medio de la persecución? ¿Recuerda usted que David fue perseguido por el mismo rey Saúl para matarlo? ¿Recuerda usted que cuando David, ya siendo anciano, su propio hijo trató de matarlo para quedarse con el trono? ¿Recuerda usted todo el problema que tuvo con los filisteos? ¿Recuerda usted todo lo que tuvo en cada circunstancia? Uno pregunta, pero ¿cuál fue el secreto de David para superar tantas adversidades? El secreto es que él se enfocó en los atributos de Dios. ¿Y cómo yo sé eso? Porque los salmos son inspirados por los atributos de Dios. O sea, la mayoría de los salmos fueron escritos por David y fueron escritos en momentos de aflicción. Pero vamos a encontrar que David se enfoca en alabar a Dios por lo que es Dios, por lo que Él es. Y entonces cuando yo me enfoco en los atributos del Señor, usted va a ver que las circunstancias no son nada delante de Dios. Porque usted le está diciendo las circunstancias con esta situación, está diciendo, yo no le digo a Dios, Señor, mira los problemas tan grandes que tengo, sino que cuando yo me enfoco en los atributos de Dios, le estoy diciendo a las circunstancias, mire cáncer, mire enfermedad, mire lo que sea, el Dios grande que yo tengo. Eso es. Entonces, quien no desarrolla una actitud de gratitud, en su lugar va a desarrollar una actitud de ingratitud, y la actitud de ingratitud va a traer como consecuencia un espíritu de amargura, una raíz de amargura. ¿Por qué digo eso? Porque la mayoría de personas que son ingratas tienen raíz de amargura. ¿Por qué? Porque ellos creen que piensan solo en ellos y piensan que Dios los abandonó y que las personas los abandonó. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que hacer un ejercicio. ¿Y cómo vamos a finalizar esto? Una tarea va a ser para este año 2025 la siguiente. Y no te lo comenté a ti, pero perdóname por no comentártelo, pero el Señor me lo pone ahora. Va a comprar un cuaderno en el remate. Busque el remate que más le guste. O Panamericana. Cómprese un cuaderno como lo quiera, argollado, espiralado o grapado.
como usted lo quiera. Vamos a hacer un diario de cosas lindas que Dios ha hecho en nosotros. Cada noche antes de usted irse a la cama, usted va a anotar cada noche 3 cosas que usted haya recibido de Dios ese día. Las va a anotar por fecha y le va a colocar 3. La meta es llegar a 1000. ¿Aló? ¿Qué vas a desarrollar eso? ¿Cuántos saben que uno desarrolla hábitos después de 21 días? Por ejemplo, si usted no tiene oración, usted empieza a orar 21 días, 10 minutos, y al 22 usted ya está orando sin darse cuenta que está en el día 22. Por eso está el ayuno de Daniel. Entonces vamos a enumerar por lo menos 3 motivos durante el día por el cual debas darle gracias a Dios. La meta es llegar a 1000 acciones de gracias, y este ejercicio te va a ayudar a recordar la bondad de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. ¿Cuántos van a ir a comprar el remate del cuaderno? Amén. Cómprelo y empecemos el 1 de enero. Empecemos el 1 de enero. Y qué bonito que cada uno tenga su cuaderno. No es que el cuaderno familiar, y quitémonos de la mente eso, el sobre familiar de diezmo. Eso no es así. Por eso el Señor dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno, no cada familia. El diezmo es individual, no es familiar. Las acciones de gracia son individuales. Claro que va a haber momentos en que nos unimos y hablamos entre nosotros y decimos: ¿por qué damos gracias a Dios, amor? Y vas a darte cuenta que vas a tener más de 3 razones al día por darle gracias a Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Va a darse cuenta usted que cuando usted desarrolle un hábito de acción de gracias, va a darse cuenta que las ventanas se abren para usted y Dios va a hacer cosas sobrenaturales en su vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comprar nuestra agenda. ¿Cuántos vamos a comprar esa agenda, ese cuaderno, Yo creo que necesitamos uno de 5 materias, ¿no? Porque hay muchas cosas que el Señor hace por nosotros, pero nosotros no le damos gracias. Pero bonito lo que el Espíritu Santo coloca en este momento, y lo tomo para mí, porque a veces no recordamos lo que Dios hace. O sea, termina el día y, bueno, ¿qué hizo Dios? Si Dios no, mejor dicho, no hizo algo tan visible, algo estrondoso, decimos: no, hoy Dios no hizo nada. Pero tan solamente como con el poder ir a su trabajo y volver a la casa, eso ya es algo grande. Con solamente usted poder darle un abrazo a su familia, eso es algo grande. Póngase el reto de no pelear en su casa. Y el día que no pelee, déle gloria a Dios y anótelo ahí en su cuaderno. Y dice: uy, hoy no, hoy me retuve, hoy mi boca se cerró. Hoy mi boca se cayó para lo malo y ahora aprendo a decir lo bueno. ¿Sí? Hoy aprendo a decir lo bueno. Claro, porque todos estamos en una lucha, todos estamos en un proceso de perfección en el Señor. Pero ¿qué hace la gratitud? Usted va a ver y va a testificar y se va a parar acá y va a decir: mi vida cambió desde que empecé a ser agradecido. Amén. ¿Y por qué son 3 peticiones, 3 acciones de gracias por día? Porque el año, ¿cuántos días trae? Y lo multiplicas por 3, ¿cuánto te da? Más de 1000. Entonces vamos a tener la opción de tener testimonios tremendos. Y va a darse cuenta que cuando usted empieza a revisar su cuaderno, la bondad de Dios que ha sido con usted. Amén. Mire cómo nos cambia el Señor nuestra manera de pensar. El Señor dijo: transformado nuestra manera de pensar. Hay gente que compra un diario es para llorar. Fulano me hizo esto, el otro me dijo lo otro, el otro me hizo tal cosa, solo para llorar, para quejarnos. Pero nosotros, los que somos transformados en nuestra mente, compramos un diario para darle gracias a Dios. Un diario para decir: Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida en este día. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que tú hiciste para mí. Muchas gracias, Señor. ¿Te imaginas que ese diario lo dejemos como un legado a nuestra familia?
y ellos lean todo lo que el Señor hizo por nosotros, porque el Señor dice, y estas palabras las darás a tus generaciones. No una palabra de queja, sino una palabra de aliento, una palabra de bendición.